Cuarto tema, y con esto terminamos nuestro programa, la revocatoria del mandato y la ayuda del presidente Correa. Van a ver a qué me refiero. ¿Cuántas firmas ha logrado hasta el momento? 700.000. Buenos días. Correa quiere que le diga a la bodega dónde están para que vaya a quemar la bodega. Tampoco así. ¿Cuál ha sido la acogida real en las calles? Para mi criterio, pienso como ciudadano más que estamos un poquito mejor. Porque oye, aquí ya los millonarios ya no hacen lo que le da la gana del país. Pregúntele si coge el bono el señor. Pregúntele si coge el bono. ¿Pero qué quiero coger el bono si estoy joven para trabajar? Pues? Hágame usted favor. La cosa sería triste que le mandemos a un presidente joven, honesto, que tiene muchos títulos y que es el orgullo del Ecuador y del mundo. ¿Sabes cuánto se está debiendo? ¿Cuánto está debiendo el país? 5.000. Porque atrás de Carlos Vera están todos los corruptos del pasado. Lamentablemente están derrotados de ganas, están pasando el tiempo, señores, y gracias. Los políticos sinvergüenzas lo que son es envidiosos porque no están en el poder y no pueden hacer lo que este gobierno está haciendo. Miren nomás. Yo puedo, pero no me da la gana. Porque yo he visto cómo trae el gobierno a la escuela, los más necesitados. Y dicen tener más de 700.000 firmas. Con este antecedente, y a propósito de este tema del Cantinflas y lo demás, no es producción nuestra, salió en la cadena sabatina o enlace sabatino anterior, por si acaso para que no, a los que no lo vieron, la pregunta es si es correcta y acertada la estrategia del gobierno dedicarle un espacio especial a Carlos Vera en la sabatina para minimizarlo o ridiculizarlo como una cantinflada, o el hecho que se lo ataque a Carlos Vera denota que a Correa le preocupa que, como dice Carlos Vera, hoy tenga más de 1 millón de firmas. Enrique Herrería. Debe estar preocupado Correa del más de 1 millón de firmas que ha recogido a través de su singular valentía, Carlos Vera. Pero también hay que señalar, y esto es importante, que la agresión de la que fue víctima esta semana Carlos Vera es el resultado del clima de violencia que está imperando en el país, propiciado por el lenguaje irresponsable del presidente de la República. En Guayaquil, dices tú. En el país entero, pero en la agresión contra Carlos Vera, recogiendo firmas estaba recogiendo firmas en la Plaza de San Francisco, sí, que fueron una serie de asalariados seguramente del gobierno a agredirlo, a insultarlo, a injuriar a Carlos Vera. Pero no lo hace solamente con Carlos Vera, sino esta campaña infable que utilizan los medios de comunicación incautados para intentar degradar a todos los opositores políticos, contribuye enormemente al clima de violencia del cual estamos siendo víctimas todos los ecuatorianos. Hecho el punto, Betty, ¿no crees tú, y este es un argumento que yo le hacía a un amigo el otro día, le decía, esto lo que está haciendo Rafael Correa es ayudarlo a Carlos Vera, porque si lo ataca, si realmente no es importante y lo ataca y lo pone en la palestra, lo que ocasiona es que el grupo de personas que estén con él seguramente cojan más fuerza y digan, no, vamos adelante, porque los estás atacando. ¿No es una mala estrategia esto? O quizás es una estrategia porque Correa realmente quiere que este tema tenga éxito. ¿Qué opinas tú? Oye, mirando los porcentajes de aceptación del presidente Correa, en el mes de diciembre el 67% de los ecuatorianos está a favor del gobierno, y ese 23% no lo tuvimos, yo diría, jamás. Es decir, es un 23% muy duro, que yo decía es estomacal e ideológico. Casi el 30 realmente, llega como el 30, pero en fin, digamos que 60-30. ¿Ya? O sea, yo creo que el que le está haciendo un favor todo el tiempo es Vera al presidente, porque si es que efectivamente se produce un referéndum gracias a las firmas que quiere ir Correa. Claro, o sea, el presidente Correa lo va a derrotar absoluta, total y definitivamente. Y no es una victoria el hecho que él consiga el millón y pico, los 2 millones de firmas, sí, que Correa decía que no iba a pasar. Pero a ver, somos 14 millones de habitantes en términos generales. Bueno, los que votan me parece que llega a 9, ¿no? 9 y pico. Imagínate, o sea, 9 millones. Menos digamos que el 1 millón efectivamente vote en contra del presidente. O sea, 8 millones es para... O sea, yo lo que diría es que, primero,
sinceramente creo, cuando hacías una pregunta, que este tema de Vera no tiene futuro. Yo creo que ningún político que tenga un mínimo de sentido común haría una cosa como esta. ¿Por qué le da tanta importancia, Rafael Yo no le daría importancia, sinceramente. No, pero él, ¿por qué le da tanta importancia? Pregúntale al presidente. Pues. Ok, Andrés Páez, te pregunto a ti. Creo que no le dio mucha importancia. La misma inquietud. Lo que pasa es que le gusta hacer reír a la ciudadanía. Yo no sé si esto que acabamos de ver es Dale. vergonzoso, ¿no? ¿Por qué? Porque la revocatoria es un mecanismo democrático. Entonces no entiendo cómo un gobierno puede defender un mecanismo democrático como la consulta popular y tachar otro mecanismo democrático porque lo utiliza un opositor. No está bien. Eso no es coherencia política, eso no es actuar éticamente. Si el señor Vera quiere emprender en un proceso de revocatoria, tiene que ser respetado. Ese es su propósito. ¿Por qué hay que hacerle una cadena de televisión para injuriarlo? ¿Por qué hay que mandarlo a darle de botellazos? Eso no está bien. A mí me llena de vergüenza. Creo que le resta crédito al gobierno. En segundo lugar... ¿Y lo ayuda a Carlos Vera? Sí, claro que le ayuda. Y además, una cosa importante, el tema de la violencia, ¿no? Porque esto que sale ahí en esas cadenas de televisión son manifestaciones de una violencia, no a palazos, pero es una forma de violencia. Me remito a las enseñanzas de Betty Amores cuando compartimos el tema de la violencia con la mujer hace como 20 años ya, y ella nos explicaba a los que estudiábamos derecho verbal en ese entonces el tema de las otras formas de violencia. Esta es una forma de violencia que no debería ser alentada por el gobierno, y yo la cuestiono profundamente. Y después dice, el 30 de septiembre, ¡ay, la violencia! Pero fíjese en la violencia todo el tiempo. Hecho tu punto, Andrés. Por favor, terminamos con Fernando Bustamante. Yo quisiera decir una cosa, quiero compartir algo que dice Betty. Reunir las firmas no es problema. ¿Tú crees? Según informe confidencial, el 70% de los ecuatorianos, grosso modo, ¿no?, aprueban la gestión del presidente Correa. Hay un 30% que no lo hace. Supongamos que de esos, un 15, un 20% quisieran una revocatoria. Ahí están las firmas, no hay problema. El actual sistema de revocatoria hace fácil conseguir las firmas para una revocatoria. Yo no creo que es tan sencillo, Fernando. A ver, si es... 2 millones de firmas no es cualquier cosa. Logísticamente no. Bueno, no se necesitan tantas, creo. Pero logísticamente tal vez no es, puede ser un problema logístico. Pero en términos de voluntades, si lo que uno quiere es en las firmas ver una voluntad, por supuesto. Pero lleguemos al día supuesto, en el supuesto no consentido que llegara a darse esta situación, y va a pasar lo que dice Betty. Lo que vamos a tener es una tremenda, digamos, refrendación, ¿no es cierto?, de la confianza popular, de la confianza ciudadana en el presidente de la República. Yo lamento decirlo. ¿Por qué atacarlo así con esta? Mira, si es que es así como tú dices, ¿por qué ridiculizarlo, agredirlo? También te respondo la pregunta, y ya tiene que ver, yo me imagino, con alguna táctica política. Desconozco el motivo. Pero yo sí creo que el presidente lo que está tratando de demostrar es que no le tiene miedo, que no le tiene recelo, que si quiere ir a la revocatoria, vamos a la revocatoria. No hay problema, ¿no es cierto? Pero en definitiva, yo personalmente creo que vamos a perder el tiempo. El problema, lo fundamental no es el hecho de los porcentajes que el presidente puede tener, 30, 60, 100%. Lo fundamental es que se está agrediendo a un ciudadano que está haciendo ejercicio de una atribución que está contemplada en la Constitución. Tengo que cortar. Una distinción rapidita. Una cosa es que nadie le niegue el derecho al señor Vera a recoger las firmas y plantear la revocatoria. Creo que nadie le ha negado ese derecho. Ahora, lo que uno puede es ser crítico de su intención política y de su empresa. Y eso son dos cosas diferentes. Yo puedo decir, estoy en desacuerdo con la iniciativa, tiene derecho a eso. Pero no usando los canales del Estado. Bueno, con eso terminamos. Gracias a Betty Amores, Andrés Páez, Fernando Bustamante y Enrique Herrería. Y antes de cerrar nuestro programa, el sábado pasado, 1 de enero, durante su cadena o enlace sabatino, el presidente Correa se refirió brevemente a la preocupación que yo manifestara públicamente en algunos medios en relación a un reglamento que pretende disolver o desaparecer a las organizaciones sociales, cámaras, uniones nacionales, confederaciones y federaciones cuando éstas realicen lo que el gobierno denomina como proselitismo político, lo cual, a mi entender, quedó claro aquí el domingo pasado, que podría ser casi cualquier protesta pública en contra de alguna ley o decisión política. En respuesta a esa inquietud, esto es lo que dijo el presidente. Escucha. Le decía, este país toleró lo intolerable, que todo el mundo incumpla la ley, y el gobierno que viene y aplica la ley
es el autoritario, el dictatorial, etc. En todo, cachinerías, de frente vendiendo artículos robados. Invasiones, de frente estableciendo viviendas en sitios rurales donde no se puede urbanizar, no descaradamente. Ya le voy a contar lo de las invasiones, pero es algo terrible realmente. Camaroneras, que en sitios protegidos, en lugares con manglares, donde no se podían colocar las camaroneras, centenas de camaroneras. Y César Monge puede reclamar cuando quiera por las camaroneras. Lo que no pueden hacer es política en nombre de fundaciones y ONG, como lo dice hace 150 años nuestro Código Civil, dicho sea de paso. Primero que nada, vale aclarar que el presidente tiene razón cuando menciona que dentro del sector camaronero efectivamente se generó un desorden productivo en ciertas partes del país durante los últimos 30 años. Eso no lo vamos a desconocer. Lo que se olvida mencionar el presidente es que no todos actuaron incorrectamente y nuevamente generaliza metiendo en un mismo saco a pequeños, medianos y grandes productores en una comparación que a mi criterio es ofensiva en relación a los cachineros que en ocasiones roban y luego venden artículos robados. Es decir, compara a nuestros productores con delincuentes. Pero más allá de ello, porque todos sabemos que el que se mete a hablar de alguna manera tiene que estar listo a recibir también, el presidente también se olvida que fue este sector productivo quien pidió al gobierno ordenar y regularizar su sector, lo cual el gobierno acogió positivamente, más allá de las discrepancias surgidas en el proceso. Por ello no debemos olvidar que fueron los productores quienes generaron y decidieron su regularización y no el gobierno quien generó esta iniciativa. Esto lo puede certificar en cualquier momento la actual ministra de Medio Ambiente. Por otro lado, el presidente menciona que podemos hablar de camaroneras, pero no de política, puesto que el Código Civil lo prohíbe hace más de 150 años. A esta observación vale aclarar que toda postura pública que hacemos quienes hemos estado en la actividad gremial, cuando nos referimos a temas públicos de coyuntura política, son a mi criterio inevitablemente políticos. Hablar de delincuencia y luego salir a las calles para reclamar falta de seguridad es hacer política. Oponerse a una ley de aguas y hacer una movilización también en mi criterio es hacer política. Estuve revisando el Código Civil al cual hace alusión el presidente. Y ni en el artículo 40, ni en el artículo 557, ni en ningún otro artículo en dicho código menciona nada sobre la prohibición de hacer proselitismo político o política, como menciona el presidente. Lo que no debe permitirse a mi criterio es hacer política partidista. Es decir, por ejemplo, una movilización o una campaña electoral desde una organización social en favor de determinado candidato. Lo que pedimos al presidente es aclarar estos términos para que mañana no venga algún comedido y cierre nuestras organizaciones sociales porque no le guste que discrepemos con sus ideas. Así las nuestras estén equivocadas. Lo que pedimos no es confrontación, lo que pedimos es reflexión, lo cual no significa que no estamos listos a luchar por nuestra libertad a discrepar. Gracias por ser parte de nuestro domingo y nos vemos la próxima semana.